or I believe it comes from centuries. Like it's not a new subject. Like in Anatolian. Hubo un tiempo en que Tuba Büyüküstün lo era todo. Su belleza, su talento y su mirada profunda conquistaban cada pantalla y cada corazón en Turquía y más allá. Era la actriz que todos admiraban, la esposa ideal, la madre ejemplar. La estrella perfecta que parecía inalcanzable. Pero detrás de la perfección, detrás de las alfombras rojas y los flashes de los fotógrafos, existía otra historia, la de una mujer que luchaba por no perderse a sí misma mientras todos esperaban que encajara en un molde. Durante años, Tuba guardó silencio. Nadie conocía los conflictos de su matrimonio, nadie sabía del desgaste emocional que enfrentaba ni del precio que pagaba por cumplir con las expectativas. Hasta que un día, decidió romper ese silencio y contar la verdad, cómo el amor puede existir, pero no siempre basta para sostener una relación, y cómo elegir la libertad y la paz puede ser el acto de coraje más grande de todos. En este vídeo, descubrirás la razón exacta detrás del divorcio de Tuba Büyüküstün, un relato de amor, sacrificio y renacimiento. Una historia que revela a la mujer humana detrás de la estrella internacional, sus decisiones, su fuerza y la transformación que la convirtió en alguien más libre y auténtica. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido exclusivo sobre tu actor o actriz favorita. Si este vídeo te inspira o te emociona, apóyanos con un super thanks para seguir trayéndote historias reales detrás de la fama. Ahora sí. Acompáñame a descubrir la vida, los secretos y la verdad de Tuba Büyüküstün. Antes de ser un rostro internacional, Tuba Büyüküstün era una joven de Estambul que soñaba con diseñar ropa, no con ser actriz. Creció en una familia que valoraba la educación, la sensibilidad y la discreción. Desde pequeña, prefería observar antes que hablar, y mientras otras niñas soñaban con ser cantantes o modelos, Tuba dibujaba vestidos, colores, tejidos. Tenía una visión estética profunda, una forma de entender la belleza como expresión interior. Ese espíritu la llevó a estudiar diseño escénico y de vestuario en la Universidad Mimar Sinan, una de las instituciones artísticas más prestigiosas de Turquía. Allí se rodeó de creadores, pintores, escenógrafos. Y fue en ese ambiente donde el arte y la introspección se mezclaban con el bullicio de Estambul donde, casi por casualidad, descubrió su verdadera vocación. Una compañera la convenció para participar en un comercial. Tuba aceptó con timidez, sin imaginar que aquella cámara, que al principio la intimidaba, terminaría por revelarle una faceta desconocida, la capacidad de transmitir sin palabras. Su mirada intensa, calma y expresiva, cautivó de inmediato a los directores. Pronto comenzó a recibir más propuestas publicitarias, y aunque al principio dudó porque no quería ser solo una cara bonita, comprendió que la actuación podía ser otra forma de arte, tan visual y emocional como el diseño que amaba. Era una manera distinta de crear belleza, no con telas o luces, sino con sentimientos. En 2003, con la serie Sultan Makam, Tuba dio su primer paso en televisión. No era la protagonista, pero su presencia era magnética, tenía ese tipo de carisma silencioso que no necesita imponerse para ser notado. Luego llegó Zemberim de Guloya, y con ella, el reconocimiento nacional. Su belleza era clásica: cabello oscuro, rasgos delicados, una mirada que parecía guardar secretos, pero lo que realmente la distinguía era su naturalidad. No representaba la típica estrella turca, no posaba de más, no buscaba escándalos, no cultivaba el mito de la perfección. Era, simplemente, ella. Desde el inicio, Tuba dejó claro que no sería una celebridad convencional. Rechazaba la idea de convertir su vida en un espectáculo. Cuando los periodistas la perseguían por las calles, ella respondía con cortesía, pero con una distancia evidente. No le interesaba la fama vacía ni la exposición sin propósito. No actúo para ser famosa, actúo para entenderme, dijo una vez, y esa frase se convirtió en su manifiesto personal.
En un mundo donde muchos buscan reflejarse en los flashes, Tuba buscaba reflejarse en los personajes. Su carrera despegó rápidamente, pero ella no se dejó arrastrar por la corriente. Eligió proyectos con cuidado, prefiriendo la profundidad emocional sobre el éxito inmediato. En un medio dominado por la competencia y la superficialidad, su calma la diferenciaba. Los directores notaban que Tuba no actuaba para agradar, sino para sentir, para comprender la psicología humana. Detrás de cada papel, investigaba, leía, observaba personas reales. En su interpretación no había artificio, sino empatía. Durante esos primeros años, Tuba se movió entre dos polos, el arte y la exposición. Por un lado, su talento y belleza la convirtieron en la nueva cara de la televisión turca, admirada en todo el país. Por otro, su naturaleza reservada la alejaba del ruido del espectáculo. En las entrevistas, hablaba poco de sí misma, prefería hablar del proceso creativo. De sus personajes, de la importancia de la autenticidad. Esa dualidad, la necesidad de expresarse y el deseo de proteger su intimidad, marcaría toda su trayectoria. Su entorno profesional pronto se dio cuenta de que Tuba no era una actriz que pudiera moldearse a voluntad. Era una mujer con convicciones firmes, con una noción muy clara de los límites. Rechazaba guiones en los que no creía, incluso si eso significaba perder oportunidades. Y cuando aceptaba un papel, lo hacía completamente, entregando no solo su técnica, sino su esencia. Esa actitud le ganó respeto, pero también fama de ser difícil, un término que en realidad ocultaba el hecho de que simplemente sabía lo que quería. El público turco, acostumbrado a estrellas que se convertían en íconos de telenovela, encontró en ella algo distinto, una figura sobria, elegante, con una luz interior distinta. En un país donde la televisión tiene un peso cultural enorme, Tuba representaba una nueva generación de artistas más conscientes, más sensibles, más fieles a sí mismos. Su magnetismo era silencioso, su belleza no era agresiva ni artificial. Era una presencia que inspiraba confianza, ternura y respeto. No era la típica protagonista pasional, era una intérprete introspectiva, con una mirada que parecía decir más que sus diálogos. A medida que su fama crecía, Tuba comenzó a comprender el precio de la visibilidad. Las cámaras que antes la elogiaban empezaron a invadir su vida privada. Los rumores se multiplicaban, romances ficticios, supuestos conflictos, interpretaciones de cada gesto. Ella, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no alimentar el espectáculo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco nada que demostrar, diría años más tarde. Esa postura le permitió conservar una paz interior que pocos artistas logran mantener. En paralelo, su formación en diseño siguió influyendo en su forma de actuar. Tuba entendía el arte como una totalidad, vestuario, escenografía, color, movimiento, emoción. En cada producción participaba activamente en los detalles visuales, aportando ideas sobre la estética, la composición de las escenas o la simbología de los colores. Esa mirada integral la convertía no solo en actriz, sino en una creadora completa. Cada personaje era, para ella, una obra de arte viva. Con el paso de los años, Tuba se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas de Turquía, pero nunca perdió su humildad. Quienes trabajaron con ella coinciden en describirla como una persona tranquila, de pocas palabras, pero profundamente empática. Su manera de escuchar era su mayor virtud, prestaba atención genuina, sin juicio, sin prisa. Tal vez por eso lograba construir personajes tan humanos, tan reales, tan imperfectos. Sin embargo, detrás de esa calma existía una sombra, el miedo constante a perderse en la fama. En varias entrevistas, confesó que el reconocimiento masivo podía ser tan peligroso como adictivo. La fama es un espejo que te deforma, dijo en una ocasión. Si te miras demasiado tiempo en él, dejas de reconocerte. Esa lucidez la llevó a tomar decisiones drásticas,
como alejarse temporalmente de los focos, rechazar contratos millonarios o desaparecer de los medios durante largos periodos. Para muchos, esos silencios eran un misterio, para ella, eran un acto de supervivencia. En esos momentos de retiro, Tuba regresaba a sus raíces, a la pintura, al diseño, a su familia. Le gustaba caminar sola por las calles de Estambul, observar a la gente, sentir el ritmo de la ciudad. Allí encontraba inspiración para volver al arte desde un lugar más sincero. Porque si algo definió siempre su trayectoria fue esa búsqueda constante de equilibrio entre la luz y la sombra, entre el artista y la mujer, entre la fama y la libertad. A mediados de los 2000, con series como Ilamurlar Alnda y así, Tuba Büyüküstün se consolidó como la actriz más admirada de Turquía. Su rostro aparecía en todos los anuncios, su nombre encabezaba las producciones más vistas, y su estilo, una mezcla de sofisticación europea y naturalidad oriental, se convirtió en un símbolo de elegancia. En una época en la que la televisión turca comenzaba a exportarse al mundo árabe, los Balcanes y América Latina, Tuba fue una de las primeras en cruzar fronteras. Su mirada serena y su presencia magnética no solo conquistaban la pantalla, sino también los corazones de un público que veía en ella la personificación de la perfección. Pero mientras su carrera ascendía sin freno, algo dentro de ella comenzaba a desbordarse. La fama no llegó sola, trajo consigo una cadena invisible hecha de expectativas. Todos querían algo de Tuba. Las marcas querían su imagen, los medios, sus declaraciones, los fanáticos, su sonrisa, los directores, su entrega total. Y aunque ella siempre mantuvo una actitud humilde y reservada, la presión por sostener esa figura impecable, la mujer ideal, empezó a volverse una carga. A veces me siento prisionera de lo que la gente espera que sea, reconocería años después. En Turquía, donde la cultura mediática tiende a escrutar cada paso de las figuras públicas, ser una actriz famosa significaba vivir bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era interpretada. Las revistas hablaban de su elegancia, de su maternidad ejemplar, de su belleza inalcanzable. Pero pocas veces se hablaba de la mujer detrás del mito, una artista sensible, introvertida, que muchas veces prefería el silencio al ruido del éxito. Su papel en Así marcó un antes y un después. No solo fue una de las series más exitosas de su generación, sino también una obra que proyectó su imagen al mundo. La historia de amor entre Así y Demir se volvió un fenómeno internacional, traducido en decenas de idiomas. Tuba, con su interpretación delicada y poderosa, se convirtió en la embajadora emocional del drama turco. A partir de ahí, los premios, las campañas y las ofertas no se detuvieron. Era la era dorada de su carrera. Y sin embargo, con cada triunfo público, su vida privada se volvía más frágil. La perfección se convirtió en un espejo exigente, siempre debía estar impecable, sonriente, contenida. En los rodajes, la disciplina era absoluta. En los eventos, su elegancia parecía natural, pero era el resultado de horas de preparación, de ensayos para decir lo justo, para no mostrar vulnerabilidad. El público no quiere ver tus heridas, confesó una vez en una entrevista. Pero esas heridas son lo que me hace real. El matrimonio con Onur Saylak, también actor, fue recibido como el símbolo de esa perfección. Se conocieron durante el rodaje de Gonulcelen y su química traspasó la pantalla. Parecían una pareja de novela, guapos, talentosos, discretos. En 2011, se casaron en una ceremonia íntima en París, lejos de los flashes. Poco después, nacieron sus hijas gemelas, Toprak y Maya, que se convirtieron en el centro de su mundo. La prensa hablaba de ellos como la pareja dorada del cine turco. Pero la realidad, como suele ocurrir, era más compleja. El equilibrio entre la maternidad, la carrera y la exposición mediática resultó más difícil de lo que nadie imaginaba. Tuba, acostumbrada a proteger su intimidad, tuvo que enfrentar el interés obsesivo de los medios en su vida familiar.
Los fotógrafos la seguían al colegio de sus hijas, los rumores sobre crisis matrimoniales aparecían en portadas. Ella respondía con silencio, con la serenidad que la caracterizaba. Pero por dentro, la presión la desgastaba. Su perfección pública ocultaba noches de insomnio, dudas y una soledad que ni el éxito podía llenar. La fama es un escenario que no se apaga nunca, dijo en una ocasión. Y a veces solo quieres bajar el telón, aunque sea por un momento. Tuba se encontró atrapada entre su vocación y la imagen que el público esperaba de ella. Si mostraba debilidad, la juzgaban. Si se mostraba fuerte, la criticaban por ser fría. Con el tiempo, comenzó a replantearse lo que realmente significaba el éxito. Entendió que ser admirada no siempre era ser comprendida. Que los aplausos pueden ser tan solitarios como el silencio. Y que, a veces, mantener una imagen perfecta puede convertirse en una forma de autoexilio. En esa época, Tuba empezó a colaborar con organizaciones sociales y de derechos humanos. Fue embajadora de buena voluntad de UNICEF, centrando su atención en los derechos de los niños y refugiados sirios. Esa experiencia la marcó profundamente. En sus visitas a campamentos, lejos de los sets y los reflectores, redescubrió algo esencial, su conexión con la humanidad real, sin cámaras, sin guión. Allí, donde nadie le pedía perfección, encontró la verdad. Mientras tanto, su matrimonio con Onur Sailak empezaba a mostrar grietas. Ambos eran artistas intensos, dedicados, pero el ritmo de trabajo y las diferencias personales los fueron alejando. Aunque intentaron mantener la armonía por sus hijas, la distancia emocional creció con el tiempo. Las agendas los separaban, las expectativas externas los presionaban. Y cuando finalmente la ruptura se hizo pública, la noticia sacudió a Turquía. Los titulares hablaban de la separación más inesperada del año. Pero Tuba, fiel a su estilo, no dio explicaciones. El silencio también es una respuesta, escribió en sus redes sociales. Ese divorcio marcó un punto de inflexión. No fue solo el final de un matrimonio, sino también el inicio de una etapa de autodefinición. Por primera vez, Tuba ya no era vista como la mujer perfecta, era una mujer que había fallado, que había sufrido, que se había caído y estaba aprendiendo a levantarse. Y esa vulnerabilidad la acercó más al público que cualquier telenovela. Durante las entrevistas posteriores, cuando le preguntaban por la ruptura, respondía con una madurez que desarmaba: el amor no siempre necesita durar para ser verdadero. A veces, amar también es saber soltar. Era su forma de decir que, detrás de los titulares, había un proceso de crecimiento, de aceptación. El precio del éxito, comprendió, no se paga con dinero ni con fama, se paga con la renuncia a la normalidad. Con el sacrificio de la intimidad, con la carga de tener que sostener una imagen que muchas veces no refleja la realidad. Pero también aprendió que esa perfección no era necesaria para seguir siendo admirada. Al contrario, su autenticidad, su manera de reconocer sus límites se convirtió en su nueva fortaleza. Después del divorcio, Tuba cambió su manera de ver la vida y el trabajo. Eligió proyectos más desafiantes, más arriesgados, alejados del melodrama tradicional. Películas como Ruzgarna Tralar y Black Money Love mostraron una versión más madura y emocionalmente honesta de ella. Ya no buscaba gustar, buscaba conectar. Su interpretación dejó de ser un acto de perfección para convertirse en un acto de libertad. Esa nueva etapa coincidió con una transformación personal profunda. Tuba empezó a hablar más abiertamente sobre temas de igualdad de género, de independencia emocional, de la presión estética que enfrentan las mujeres. No quiero ser un ejemplo de perfección. Quiero ser un ejemplo de imperfección consciente. Con esa frase, rompió el mito que durante años había sostenido su carrera. Cuando Tuba Büyüküstün y Onur Sailak se casaron en 2011, Turquía entera suspiró.
Era la boda que parecía salida de una novela romántica, dos actores talentosos, bellos, exitosos, discretos y admirados. Se conocieron durante el rodaje de Gunnulfellen, cuando sus miradas en la pantalla encendieron una química que traspasó los guiones. La prensa los bautizó rápidamente como la pareja de oro del cine turco, y cada aparición pública juntos reforzaba la idea de un amor perfecto, sereno, casi espiritual. Pero detrás de las cámaras, la historia comenzó a escribirse con matices más complejos. Tuba siempre había defendido con firmeza su privacidad. Creía que los sentimientos, al igual que las raíces de un árbol, solo podían crecer si estaban protegidos del ruido exterior. Onur, por su parte, compartía esa necesidad de discreción, aunque la vivía de forma más silenciosa, más hermética. Al principio, esa afinidad los unía, eran cómplices en su mutuo refugio del mundo. Pero con el tiempo, ese mismo silencio se convirtió en un muro invisible. La fama no solo amplifica el brillo, también distorsiona las sombras. Y en su caso, esas sombras comenzaron a ocupar demasiado espacio. Durante los primeros años de matrimonio, las cosas parecían fluir. Tuba seguía siendo una de las actrices más queridas de Turquía, y Onur, además de actor, empezaba a destacar como director. La llegada de sus hijas gemelas, Toprak y Maya, en 2012, consolidó la imagen de una familia ejemplar. Las fotografías de los cuatro, paseando por Estambul, eran sinónimo de estabilidad. Pero como suele suceder con los cuentos que se repiten demasiado, el encanto se fue diluyendo lentamente. Los rodajes los mantenían separados durante semanas, los compromisos profesionales, las giras y los horarios imposibles comenzaron a desgastar los cimientos del hogar. Ella filmaba en un extremo del país, él en otro. Y aunque intentaban reencontrarse, cada regreso parecía traer más distancia que alivio. Tuba, introspectiva y emocional, encontraba en el arte una vía de escape. En los personajes que interpretaba, volcaba emociones que ya no sabía expresar en casa. Onur, más racional y reservado, se refugiaba en la dirección y en el trabajo técnico, donde el control era absoluto, a diferencia del amor, que se le escapaba entre los dedos. Cuando dos artistas se enamoran, el amor se convierte en una obra en proceso, diría años más tarde una amiga cercana a la actriz. Pero a veces uno sigue escribiendo mientras el otro ya ha pasado la página. La prensa, siempre hambrienta de historias, comenzó a notar los silencios. En 2015 los rumores estallaron, discusiones, diferencias irreconciliables, incluso terceras personas. Algunos tabloides aseguraban que Tuba había conocido a alguien durante el rodaje de Cesur Güzel. Otros afirmaban que Onur se había distanciado emocionalmente, consumido por la rutina y los celos. Ninguno de los dos confirmaba nada. Ni siquiera negaban. Simplemente callaban. Y en ese silencio, el público proyectó todas las versiones posibles. Para Tuba, que había construido su carrera sobre la autenticidad, la exposición mediática se volvió insoportable. Cada gesto era analizado, cada ausencia interpretada. Si aparecía sin su anillo, los titulares gritaban crisis matrimonial, si sonreía demasiado, decían nuevo amor a la vista. Ella se mantuvo fiel a su estilo, no respondió, no explicó, no atacó. Pero quienes la conocían sabían que algo dentro de ella se quebraba lentamente. A veces me preguntan por qué no hablo, dijo en una entrevista años después. Pero cuando una historia duele, hablar no siempre sana. A veces solo abre la herida. El desgaste emocional fue silencioso, casi imperceptible, pero constante. La complicidad se transformó en cortesía, y las conversaciones, en frases medidas. Lo que antes era ternura se volvió prudencia. El amor no se destruye de un día para otro, diría ella, se apaga mientras intentas mantener la llama viva. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una llama que alguna vez había sido fuego,
acabó convertida en cenizas que ambos intentaban soplar, sin éxito. En 2017, tras meses de rumores y apariciones separadas, llegó la confirmación oficial: Tuba y Onur se habían divorciado en silencio, sin escándalos, sin declaraciones. Un comunicado breve, frío, casi administrativo. Por mutuo acuerdo y respeto, decía el texto. Ninguno buscó protagonismo, ninguno dio entrevistas. Era el final de un ciclo, pero también el comienzo de otro más íntimo, el de la reconstrucción personal. Cuando una historia termina, lo más difícil no es aceptarlo, es seguir respirando en el mismo aire donde una vez fuiste feliz, escribió Tuba en una nota privada que se filtró poco después. A partir de entonces, su vida se transformó. Decidió mudarse a otro barrio, alejarse de la prensa y concentrarse en sus hijas. Rechazó varios proyectos televisivos y viajó al extranjero durante un tiempo. Dicen que en París encontró una calma que Estambul ya no podía ofrecerle. Necesitaba perderme para volver a encontrarme, confesaría luego. Allí, entre museos y calles lluviosas, comenzó a pintar, a escribir, a redescubrir el silencio. Un silencio distinto, ya no impuesto, sino elegido. Para Onur, la separación también fue un punto de inflexión. En entrevistas posteriores, se limitó a decir que siempre tendría un profundo respeto por la madre de sus hijas. Nunca habló mal de ella, nunca se victimizó. Ambos demostraron algo inusual en el mundo del espectáculo, que incluso el final de un amor puede vivirse con dignidad. Pero los fans no siempre lo entendieron así. Algunos culparon a Tuba, otros a Onur. Las redes sociales se llenaron de teorías, comparaciones, juicios. Y ella, una vez más, eligió no responder. Prefería el arte a las explicaciones, la introspección al ruido. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser noticia, pero no dejó de marcarla. Desde entonces, Tuba se volvió más selectiva con sus proyectos, más reservada en sus apariciones y, sobre todo, más consciente de sus límites. Aprendió que amar también es aprender a soltar, que el éxito y la felicidad no siempre caminan de la mano, y que la soledad, aunque duela, puede ser un refugio. Me tomó años entender que no necesito ser perfecta para merecer paz, dijo en una charla íntima. A veces, dejar ir también es una forma de amor. Su divorcio no la debilitó, la redefinió. Detrás de la actriz de rostro angelical y mirada intensa, emergió una mujer más compleja, más humana, más libre. Y aunque el público aún la recuerda como parte de aquella pareja dorada, Tuba ya no vive de los recuerdos. Vive del presente, de su arte, de su maternidad y de un nuevo sentido de equilibrio que forjó entre ruinas emocionales. La prensa quiso contar su historia como una tragedia, pero ella la convirtió en un renacimiento. En 2017, la noticia cayó como un susurro que se convirtió en eco nacional: Tuba Büyüküstün y Onur Saylak se habían divorciado. Ninguna conferencia de prensa, ningún comunicado dramático. Solo un breve texto, publicado casi con pudor: seguiremos siendo familia, aunque de otro modo. Esa frase, tan sencilla como devastadora, marcó el final de una era. La pareja más admirada del mundo artístico turco se disolvía con una calma que desconcertó al público. En un país donde los escándalos sentimentales se alimentan día a día, el silencio de ambos fue su declaración más poderosa. No hubo acusaciones, ni lágrimas televisadas, ni titulares sensacionalistas con palabras como traición o infidelidad. Hubo, en cambio, una dignidad serena, una despedida madura entre dos personas que alguna vez lo compartieron todo. Pero detrás de esa serenidad aparente, se escondía una historia más profunda, más humana, más dolorosa, la historia de una mujer que, al intentar ser perfecta, terminó olvidándose de sí misma. Durante años, Tuba había cargado con la etiqueta de la mujer ideal, talentosa, hermosa, discreta, madre ejemplar, esposa devota, actriz internacional.
Los medios la veneraban como símbolo de elegancia y pureza, una figura casi intocable. Sin embargo, esa imagen impecable tenía un precio. En una de sus confesiones más honestas, dijo, no fue falta de amor. Fue falta de espacio. A veces, cuando intentas complacer a todos, te pierdes a ti misma. Esa frase desnudó su alma. Tuba no hablaba desde la rabia ni desde el resentimiento, sino desde la comprensión. Durante su matrimonio, había sentido el peso de las expectativas, la obligación silenciosa de ser todo para todos, actriz comprometida, madre presente, esposa comprensiva, figura pública sin manchas. No había espacio para la duda, ni para la imperfección, ni para el cansancio. Y, con el tiempo, esa presión se convirtió en un desgaste emocional que minó incluso los cimientos más sólidos del amor. Los amigos cercanos cuentan que Tuba comenzó a cambiar después del nacimiento de sus hijas. La maternidad. Aunque llena de ternura, también la enfrentó a una versión desconocida de sí misma, vulnerable, agotada, sobrepasada. Mientras el público la seguía viendo como la heroína romántica de las telenovelas, ella se sentía perdida entre horarios, grabaciones y responsabilidades familiares. Dormía 3 horas por noche, reveló una vez. Y en los pocos momentos libres, solo quería silencio. Onur, concentrado en sus propios proyectos, tampoco escapaba de las tensiones. Aunque compartían la pasión por el arte, las diferencias de ritmo y de enfoque comenzaron a distanciarlos. Él se sumergía en la dirección, en un mundo más técnico y controlado, ella buscaba sentido y emoción en sus personajes. En su propia mirada artística. Con el tiempo, sus caminos profesionales se fueron bifurcando, y también sus maneras de entender la vida. No hubo una gran pelea, ni un punto de quiebre. Solo una lenta desvinculación emocional. A veces el amor no se apaga, explicó Tuba, simplemente cambia de forma. Empieza siendo fuego y termina siendo respeto. Y ese respeto fue el que los llevó a separarse sin destruirse. Decidieron divorciarse no porque el amor hubiera muerto, sino porque ya no podían crecer dentro del mismo espacio. Nos amábamos, pero necesitábamos libertad para seguir creciendo, dijo ella. Fue una de las frases más valientes de su carrera pública, porque rompió el mito de la mujer ideal para mostrar a la mujer real. Su declaración generó un impacto inmediato. En una sociedad donde muchas mujeres callan sus frustraciones por miedo al juicio o a la culpa, Tuba habló con una serenidad que se volvió símbolo. El divorcio no es un fracaso, dijo en otra entrevista, es una lección de honestidad. Palabras que resonaron profundamente entre sus seguidoras, muchas de las cuales la escribieron agradeciéndole por haber normalizado el derecho a elegir la paz antes que la apariencia. Su historia inspiró debates en programas de televisión, artículos en revistas, y reflexiones en redes sociales. Algunos la llamaron valiente, otros egoísta. Pero Tuba no buscaba aprobación. En realidad, lo único que buscaba era autenticidad. Después de años viviendo entre expectativas ajenas, decidió recuperar su voz, su ritmo, su identidad. Tras el divorcio, se refugió en el arte. Participó en proyectos más personales, alejados de las grandes producciones. En Cesurbe Gucel interpretó a una mujer fuerte que se debate entre el amor y la independencia, y muchos espectadores sintieron que el personaje era un reflejo de su propia vida. En entrevistas posteriores, admitió que actuar en esa serie fue casi terapéutico, me permitió procesar emociones que no sabía cómo nombrar. Lejos de hundirse en la tristeza, Tuba transformó su dolor en crecimiento. Empezó a viajar con más frecuencia, a colaborar con organizaciones de ayuda infantil y proyectos de derechos de las mujeres. Descubrió que su voz pública podía servir para algo más que promocionar una serie o una marca, podía inspirar a otras mujeres a no temer el cambio. Quiero que mis hijas crezcan sabiendo que la libertad no es egoísmo, dijo. Es amor propio. El divorcio, que en un principio parecía una herida,
se convirtió con el tiempo en una liberación. Ya no tenía que ser la esposa perfecta, ni la madre idealizada, ni la actriz impecable. Solo tenía que ser Tuba, humana, imperfecta, curiosa, viva. En sus redes sociales comenzó a compartir reflexiones sobre la autenticidad, la calma y la importancia de no definirse por las miradas ajenas. En lugar de fotos glamorosas, publicó imágenes de paisajes, libros, cafés solitarios, arte callejero. Era su manera de decirle al mundo: estoy aprendiendo a vivir a mi manera. El público también cambió su forma de verla. Dejó de ser únicamente la belleza clásica de la televisión turca para convertirse en una figura de madurez y fortaleza. Muchos la consideran hoy un referente de independencia emocional, un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede transformarse en poder. Y aunque su relación con Onur terminó, el respeto mutuo se mantuvo intacto. Ambos siguen compartiendo la crianza de sus hijas con equilibrio y cariño, lejos de la exposición mediática. Se los ha visto juntos en eventos escolares y reuniones familiares, demostrando que el amor, incluso cuando cambia de forma, puede seguir siendo noble. Seguiremos siendo familia, aunque de otro modo. Aquella frase del comunicado que en su momento sonó distante, con los años cobró un significado más profundo. No era un formalismo, era una promesa cumplida. Tuba comprendió que el amor no siempre significa permanecer, sino permitir. Permitir al otro crecer, evolucionar, buscar su propio camino. Y también permitirse a sí misma ser más que un rol, más que una imagen. En una de sus últimas entrevistas reflexionó con serenidad: la libertad es el mayor acto de amor. Porque cuando eliges ser libre, eliges ser sincera contigo misma. Y solo desde ahí puedes amar de verdad. Hoy, esa es su nueva versión del amor, no la pasión de las novelas, ni el cuento de hadas de las revistas, sino un amor maduro, en paz con su pasado y consciente de su presente. Tuba Büyüküstün ya no es la mujer que el público quería que fuera. Es la mujer que eligió ser. Y quizás, en esa elección, esté la verdad más pura detrás de su divorcio: no perdió el amor. Lo transformó en libertad. Después del divorcio, Tuba Büyüküstün se desvaneció del ruido. No hubo apariciones públicas, ni estrenos, ni declaraciones. Era como si hubiera decidido borrarse del mapa para reencontrarse con sí misma. Durante casi 2 años, su vida transcurrió lejos de los focos. Viajó con sus hijas, se refugió en el arte, en los libros y en la naturaleza. Visitó pequeños pueblos de Turquía, se perdió entre mercados, museos y calles anónimas donde nadie la reconocía. Necesitaba silencio, confesó. Había estado rodeada de voces, cámaras y expectativas durante tanto tiempo que olvidé cómo suena mi propia voz. Ese retiro voluntario marcó un punto de inflexión. No fue una huida, sino una búsqueda. En un mundo donde las celebridades viven para ser vistas, Tuba eligió desaparecer para poder mirarse de verdad. En entrevistas posteriores diría que esos años de introspección fueron los más duros, pero también los más reveladores de su vida. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía, a disfrutar del anonimato, a ser simplemente mamá para sus hijas Maya y Toprak. Las niñas se convirtieron en su brújula. Ellas me recuerdan cada día lo que es esencial, dijo con ternura. Mientras tanto, la prensa especulaba. Se escribieron titulares sobre un supuesto retiro definitivo, sobre romances, incluso sobre una crisis personal. Pero Tuba no respondía. No necesitaba desmentir nada porque ya no vivía para complacer al público. En sus propias palabras, he dejado de luchar por encajar en las expectativas de los demás. No quiero ser la mujer perfecta, solo quiero ser real. Ese cambio interior se reflejó en su manera de vivir y de actuar. Cuando decidió regresar a la televisión, lo hizo no para retomar el brillo perdido, sino para expresar una nueva versión de sí misma. En 2020,
Su regreso con la serie Sefirin KZ sorprendió a todos. Interpretaba a una mujer fuerte, pero herida, que intenta reconstruirse después de haberlo perdido todo. El paralelismo con su propia vida era inevitable. Cada personaje que interpreto tiene algo de mí, reconoció. Pero en ese caso, era casi un espejo. La experiencia en Sefirin KZ la preparó para un proyecto aún más profundo, Another Self-Zeitinag. La serie de Netflix que marcó un antes y un después en su carrera. En ella dio vida a Ada, una mujer que busca sanar su pasado a través de la conexión emocional y espiritual. El papel parecía escrito para ella. La serie no solo fue un éxito internacional, sino también un fenómeno emocional. Miles de mujeres escribieron a Tuba contándole que se habían sentido reflejadas en la historia, que habían encontrado consuelo, inspiración o valor para soltar relaciones dolorosas. En una entrevista posterior, Tuba admitió que Another Self fue una catarsis, interpretar a Ada fue como hablar conmigo misma. Cada escena era una conversación con mi propio pasado. Su manera de actuar cambió. Ya no buscaba el aplauso ni los ratings. Buscaba autenticidad. Sus personajes dejaron de ser idealizados para volverse humanos, imperfectos, contradictorios, como ella misma. La belleza no está en la perfección, sino en la verdad, dijo. Y esa frase se convirtió en su nuevo mantra. Lejos de los grandes estrenos y las alfombras rojas, Tuba comenzó a involucrarse más en causas sociales. Su compromiso con la educación infantil y los derechos de las mujeres se hizo cada vez más visible. Trabajó con UNICEF y con organizaciones locales para promover el acceso a la educación de niñas en zonas rurales. En charlas y entrevistas, hablaba con serenidad, sin eslogans ni discursos ensayados. Lo hacía desde la experiencia. He aprendido que la verdadera fuerza de una mujer no está en lo que soporta, sino en lo que elige soltar. Esa Tuba activista y consciente no era nueva, solo había estado oculta tras el brillo de la fama. En redes sociales comenzó a mostrarse diferente. Publicaba menos, pero con más significado. En lugar de fotos perfectas de estudio, compartía imágenes naturales, una taza de café, un atardecer, una cita literaria, sus hijas riendo. Era su forma de comunicar sin ruido. Y sus seguidores, lejos de extrañarla, la sintieron más cerca que nunca. Antes creía que debía mantener una imagen impecable. Hoy entiendo que la felicidad está en ser fiel a ti misma. Su tono era distinto, más maduro, más sereno. Ya no necesitaba demostrar nada. Lo que alguna vez fue una lucha por ser vista, se transformó en una lección por ser auténtica. Tuba empezó a hablar del equilibrio entre maternidad y trabajo, del valor de la vulnerabilidad, del derecho de las mujeres a decir no sin ser juzgadas. En un medio donde las apariencias dominan, su honestidad se convirtió en un acto de rebeldía silenciosa. El público también cambió su forma de mirarla. La actriz distante y perfecta de los años dorados dio paso a una mujer cercana, humana, con cicatrices visibles. Y esas cicatrices se transformaron en su nueva belleza. Las heridas también son parte de mi historia. Comentó. No quiero ocultarlas, porque me recuerdan que sobreviví. El renacer de Tuba no fue inmediato ni fácil. Hubo momentos de duda, de soledad, de miedo. Pero, poco a poco, el dolor se convirtió en crecimiento. Aprendió que el amor no siempre consiste en permanecer, sino en soltar. Que la felicidad no está en mantener una imagen, sino en estar en paz con el reflejo del espejo. Que ser madre no significa sacrificarse, sino enseñar con el ejemplo. En 2022, durante una entrevista con un medio internacional, le preguntaron si volvería a casarse. Ella sonrió con esa serenidad que solo tienen quienes ya han pasado por la tormenta y han encontrado calma. No necesito un papel para sentirme completa. El amor puede manifestarse de muchas formas. Por ahora,
mi amor más grande es la libertad. Esa libertad, conquistada con años de introspección y valentía, se volvió el centro de su nueva etapa. No la libertad egoísta de quien huye, sino la de quien se reconcilia con su propia esencia. Tuba dejó de ser el símbolo de la mujer perfecta para convertirse en algo más poderoso, una mujer libre de definiciones. Hoy, a sus 40 y tantos, se muestra más luminosa que nunca. Su mirada conserva la intensidad de siempre, pero ahora brilla con una paz distinta, la de quien ya no teme al juicio ni al pasado. Trabaja selectivamente, elige proyectos que le hablen al alma y dedica tiempo a su familia. A la pintura, a la escritura, a sí misma. Estoy aprendiendo a disfrutar del presente, dice. Sin apuro, sin expectativas. Esa frase resume su viaje. Desde la joven soñadora que estudiaba diseño, hasta la estrella internacional que enfrentó la presión de la fama, la esposa que buscó sostener un matrimonio bajo los focos, la madre que eligió separarse para no perderse, y la mujer que hoy camina con calma. Cada etapa la moldeó, la quebró y la reconstruyó. Tuba Büyüküstün no solo sobrevivió al amor, al divorcio o al escrutinio público. Sobrevivió a sí misma. Y lo hizo con una elegancia que trasciende la pantalla. Su historia no es la de una caída, sino la de una transformación. La de alguien que entendió que el amor más profundo no siempre es hacia otra persona, sino hacia uno mismo. Por eso, cuando le preguntan qué aprendió de todo este camino, responde sin dudar: aprendí que amar también es dejar ir. Que soltar no significa perder, sino abrir espacio para lo que realmente importa. Esa es la nueva Tuba, más libre, más humana, más auténtica. No vive para agradar, sino para sentir. No busca la perfección, sino la verdad. Y en ese proceso, se convirtió en algo que va más allá de la fama o el éxito, en una mujer que inspira. Su historia no es solo la de un divorcio, sino la de una renovación espiritual, una evolución que demuestra que el final de un capítulo puede ser el comienzo de una vida más honesta. Tuba Büyüküstün renació. No entre cámaras ni aplausos, sino en silencio, entre sus hijas, su arte y su libertad. Y tal vez ahí, en ese silencio elegido, encontró lo que siempre buscó, la paz de ser ella misma.